Bienvenidos a este vídeo sobre el siglo XVIII en España. En primer lugar, tenemos que tener claro que en España, en el siglo XVIII, se va a caracterizar por la pervivencia del llamado Antiguo Régimen. ¿Qué consecuencias tiene esto? En primer lugar, que en la economía se va a mantener como actividad fundamental la agricultura. En el apartado de la sociedad, se va a mantener la sociedad estamental, perviviendo la jerarquización de los estamentos privilegiados, nobleza y clero. Ya hemos comentado la importancia de la agricultura. Y claro, ¿quiénes eran fundamentalmente los propietarios? Pues estas clases privilegiadas. A nivel político, van a existir 4 reyes: Felipe V, Fernando VI, Carlos III, que va a ser el que va a iniciar un proceso de reforma, y por último, Carlos IV, quien reinó hasta el inicio de la Guerra de Independencia en 1808, que da inicio en nuestro país a la edad contemporánea. Veamos ahora cómo se inicia el siglo XVIII en España. El siglo XVIII en España se inicia con la llamada Guerra de Sucesión. ¿Cómo comienza este conflicto? El conflicto comienza en 1700, con la muerte de Carlos II, que muere sin dejar descendencia. A partir de ahí surge un problema en nuestro país, porque el país necesita un rey. ¿Y cuáles son los candidatos? Pues son 2. Por un lado, Felipe d'Anjou, que es nieto de Luis XIV de Francia, y por otro lado, el archiduque Carlos Burgo, hijo del emperador de Austria. Pero justo antes de morir, en su testamento, Carlos II va a designar como heredero a Felipe d'Anjou. ¿Qué va a pasar? Que el archiduque Carlos no lo va a admitir y va a reclamar para sí el trono de España. De esta manera se inicia el conflicto. Pero no podemos olvidar otras causas más profundas que dan lugar a esta situación. No podemos despreciar el hecho de que la Guerra de Sucesión fue un conflicto internacional, donde las potencias europeas del momento van a considerar que Francia y en España gobernara una misma familia. Eso provocaba un cambio muy fuerte en el equilibrio europeo a favor de ellas dos. ¿Cómo van a reaccionar? Formando una alianza. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que este conflicto también encierra una guerra civil interna dentro de España. ¿Por qué? Porque los territorios de la Corona de Aragón, que ocupaban las actuales comunidades de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, al poco de la llegada de Felipe V, les va a entrar un gran temor. ¿Por qué? Temían perder sus fueros, las instituciones que hasta entonces gobernaban dentro del territorio de la Corona de Aragón. Miedo que no era infundado, tenía un sentido, ya que la política territorial de Francia era muy centralista y se basaba en una única administración, unas mismas instituciones para todo el territorio, lo que chocaba con la pretensión de los territorios de la Corona de Aragón para el caso de España. ¿Qué consecuencias tiene esta situación? Pues que estos territorios van a acordar apoyar al candidato austriaco. En este mapa podemos ver, dentro del conflicto internacional, los dos bandos. Tenemos por un lado en España, pero eso sí, los territorios dominados por la antigua Corona de Castilla, lo tenéis señalado en azul, y Francia. Por otro lado, la alianza frente a ellos la va a formar Gran Bretaña, Portugal, Austria y Prusia. Resumiendo, tenemos un conflicto dinástico con 2 pretendientes que da lugar a un conflicto internacional, armado, por lo tanto militar,
con dos vertientes. Por un lado, una guerra internacional, que se va a solucionar con la firma del Tratado de Utrecht, y por otro lado, una guerra civil, donde la imposición de Felipe d'Anjou va a dar lugar a los decretos de nueva planta, que luego comentaremos. ¿Cómo termina este conflicto? Pues en 1713 se produce un hecho clave, ya que el archiduque Carlos va a ser nombrado emperador de Austria y por lo tanto va a abandonar sus pretensiones de ocupar el trono del Reino de España. Así, va a dar lugar al final de la guerra, que formalmente se va a producir con la firma del Tratado de Utrecht, en el que se le reconoce a Felipe V como rey de España. Se inicia así la era de la familia de los Borbones reinando en nuestro país. Las consecuencias de este tratado son varias. En primer lugar, en el exterior, España va a perder algunas de sus posesiones en Europa para poder ser reconocido. Además de perder los territorios de Gibraltar y Menorca. Menorca, posteriormente a lo largo del siglo XVIII, fue recuperado, pero no así Gibraltar, que todavía pertenece hoy en día a Gran Bretaña. Y dentro de España, las consecuencias más directas van a ser los llamados decretos de nueva planta, que son la abolición de los fueros de la antigua corona de Aragón, que suponen una centralización de la administración y por lo tanto es el primer gran paso que va a permitir implantar el absolutismo monárquico en nuestro país y en la figura de Felipe V. En este mapa podemos comprobar los cambios territoriales que sufrió nuestro país justo tras la firma del Tratado de Utrecht. Nos centramos ahora en las actuaciones de gobierno de los reyes Felipe V y Fernando VI. Fernando VII, ya al llegar al poder, va a tener un gran objetivo, que va a ser reforzar el papel del rey, mediante un proceso de centralización del Estado. Aprovechando que la Corona de Aragón se había opuesto a él en la llamada Guerra de Sucesión, va a promulgar los derechos de nueva planta, realizando así la reforma territorial que le permitiera desarrollar un Estado centralizado. En los decretos de nueva planta va a suprimir los fueros e instituciones propias de la Corona de Aragón, e implantando las instituciones que estaban en Castilla en todo el territorio español. Por otro lado, para desarrollar la acción de gobierno, va a prescindir de la antigua forma de gobernar mediante consejos temáticos o territoriales, y va a crear la figura de los secretarios de despacho, figura que podríamos vincular con los actuales ministros del gobierno. Nos centramos ahora en la política exterior española en el siglo XVIII. Se va a caracterizar por dos aspectos. En primer lugar, el desarrollo de una alianza con Francia, en lo que se va a llamar los pactos de familia. Así, primer aspecto, supeditación de la política exterior española a los intereses de Francia. Por otro lado, tenemos que, tras el Tratado de Utrecht, Felipe V va a buscar recuperar los territorios perdidos. Eso va a llevar a un primer momento de beligerancia internacional, que va a llevar a la recuperación del reinado de Nápoles y Sicilia, los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla, todo ello en la península itálica, situación que ya terminó y cambió con la llegada de Fernando VI como rey de España, donde se va a mantener neutral y de mucha menor beligerancia e intervención en los asuntos internacionales. Tras Fernando VI va a gobernar Carlos III entre 1759 y 1788. Carlos III fue el máximo exponente
del llamado despotismo ilustrado en nuestro país. Su reinado tiene dos momentos. Un primer momento, donde se va a apoyar en ministros italianos y se va a mantener hasta el motín de Esquilache en 1766. El motín de Esquilache fue un levantamiento contra este ministro, teniendo como detonante un mando sobre la modificación de la indumentaria española tradicional, que pretendía cambiar. Pero realmente, ¿qué ocultaba? Lo que ocultaba era el verdadero problema, la resistencia de la nobleza a los cambios que se estaban introduciendo por los ministros italianos de Carlos III. Este motín va a terminar con la sustitución de Esquilache y entramos en una nueva fase donde van a entrar en el gobierno ministros ilustrados, se va a seguir desarrollando un despotismo ilustrado y un proceso de reformas, pero estas reformas ya van a tener un carácter temporal más moderado. Dentro de las reformas podemos destacar una reforma o un cambio realmente de la actitud ante la Iglesia, desarrollando una política regalista.